¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bendecidos cada uno en sus hogares. Pues este año no hubo Semana Santa, no hubo el culto de las 7 palabras, pero quiero hacerles llegar y recordar las palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz. La primera palabra que Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se refirió acerca del perdón. Y para que usted cheque también en su Biblia y recuerde estas palabras, la segunda palabra es: hoy estarás conmigo en el paraíso, según Lucas 23:43. Una comunión. El ladrón tuvo una comunión con el Señor Jesucristo al último momento. La tercera palabra es una palabra de apoyo que se dirige a Juan, se dirige a su madre, y eso lo encontramos en Juan 19:26. He aquí a tu hijo, he ahí a tu madre. Un apoyo mutuo. La cuarta palabra se refiere a una palabra desoladora, soledad, donde el Señor Jesucristo dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lo encontramos en Mateo 27:46. La quinta palabra es: tengo sed, en Juan 19:28. La sexta palabra es la palabra de compromiso. Cristo cumpliendo su compromiso. Juan 19:30. Y Él dice: Padre, consumado es. O sea, todo está cumplido. Y la última palabra, una palabra de sentido común, que todos, cada uno de nosotros debemos de decir diariamente, no llegar hasta el final, porque el Señor lo hacía. Es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Pero vamos a meditar un poco sobre la primera palabra. Lo demás es tarea de ustedes. Mediten en sus casas. Pero quiero que meditemos esta palabra de Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo normal era que los crucificados echaran un montón de maldiciones. Claro, se comprende, ¿verdad? Por el sufrimiento que estaban llevando, por las burlas que hacían de ellos, por muchos motivos. Aquellos hombres maldecían y a lo mejor hasta los romanos ya estaban acostumbrados de oír esas maldiciones y nada más soltaban una pequeña sonrisa, cínicamente. Pero en Jesús no se oyó esas palabras de maldición. Y aún un ladrón fue sorprendido porque no decía maldiciones el Señor Jesús. De Él salieron palabras de perdón, palabras de misericordia para todos aquellos que estaban ahí al frente de la cruz. También para cada uno de nosotros salen esas palabras todavía, palabras de perdón y palabras de misericordia. Es muy normal que cuando uno recibe un daño, cuando uno recibe un insulto, cuando uno recibe agresión, es muy normal tener esa tendencia esa dificultad de perdonar a las personas. ¿Por qué? Porque hay dolor. ¿Por qué? Porque hay un orgullo en mi corazón. Han herido mi propia dignidad. Y por eso no es tan fácil. Porque nosotros siempre gritamos, ¿no?, justicia, y buscamos reparación.
el daño, exigiendo a veces, nuestras conciencias exigen venganza, pero no perdón. Pero Jesús lo predicó en el Sermón del Monte, en la constitución del reino de Dios, porque esa es nuestra constitución que nosotros debemos de guardar. Él nos predica y nos dice en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Imagínense, Él enseñándonos a través de ese sermón lo que cada uno de nosotros, sus seguidores, debemos de realizar. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Y más adelante el Señor Jesucristo, enseñándole a sus discípulos, también lo incluyó en el Padre Nuestro. Y Él les dijo, ustedes van a orar así: Padre nuestro que estás en los cielos. Y llega a esa frase donde dice, y perdona nuestras deudas, y perdona nuestras ofensas que hacemos a ti todos los días, y perdona nuestros pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, o a aquellos que nos ofenden, a aquellos que nos hacen mal. Lo encontramos en Mateo 6:12. Allí nos está enseñando el Señor, y es algo que hemos venido repitiendo el Padre Nuestro. Y quizás es que no recordamos esta frase. Oramos quizás el Padre Nuestro, pero con un corazón lleno de odio, con un corazón vengativo. Lo importante es detenernos, meditar y poner en práctica lo que el Señor Jesús nos enseña ahí. Padre, perdónanos nuestras ofensas, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Hay un escritor y que es médico también, José Ingeniero, es originario de Argentina. Él decía, Padre, enséñanos a perdonar, pero también enséñanos a no ofender. Yo creo que sería el complemento. Enséñanos a no ofender a los demás. Y además de que Cristo lo predicó en el sermón, además de que Cristo le enseñó a los discípulos, los primeros cristianos lo cumplieron, lo llevaron al pie de la letra, porque el Espíritu Santo estaba con ellos. Tenemos el ejemplo de Esteban, que cuando es sacado, arrastrado hacia afuera, y todos quitándose sus túnicas y agarrando las piedras más grandes para lapidarlo, y cuando dieron la orden, cayeron las piedras sobre Esteban, y dice la Biblia en Hechos 7:60, luego cayó de rodillas. Imagínense sintiendo esos dolores. Esteban cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ese fue el grito que dio. Y al terminar de pronunciar aquellas palabras, murió. En estos días nos vamos a encontrar con toda clase de gente desagradable. Nos van a hacer daño, te van a injuriar, nos van a insultar, nos van a maldecir y quizás nos van a robar. Pero nosotros no podemos hacerle lo mismo a ellos. ¿Por qué?
Porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos a un Dios que va a ejecutar venganza sobre esas personas. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cristo vive en nosotros. El perdonar y olvidar son dos caras de la misma moneda. Perdonemos y olvidemos. Solamente así seremos verdaderamente hijos de Dios. Es la enseñanza que Dios nos da en esta frase. Perdónanos porque no saben lo que hacen. Cristo tenía todo el poder para bajarse de la cruz y hacer llover fuego sobre toda esa gente que lo injurió, que lo maltrató. Pero no lo hizo porque confiaba en Dios. No lo hizo porque quería enseñarnos también a nosotros a que no llevemos ese corazón lleno de amargura, lleno de dolor. Tremendo va a ser cuando lleguemos, si Dios nos permite, a una edad avanzada. Imagínense con un corazón lleno de dolor, lleno de amargura. No es vida. Por eso Cristo nos perdona para que nosotros perdonemos también. Y así seamos verdaderamente hijos de Dios. Querido hermano, Dios te bendiga. Sigamos obedeciendo las órdenes del gobierno. Sigamos orando por la iglesia, orando por la familia, orando por Gilotzingo, orando por el Estado de México, por todo el mundo, porque todo el mundo está encerrado, no solamente nosotros. Pero nosotros tenemos a Dios en nuestros hogares, tenemos la palabra de Dios. Siga estudiando Salmo 23, Salmo 91, Salmo 103. Medítalo, que sea tu devocional diario. Dios te bendiga. Le doy muchas gracias a Dios en esta tarde por tener la oportunidad de poder compartir con ustedes, de poder estar en armonía, en comunión a través de este medio. Seré breve. La Biblia nos dice en el libro de Lucas capítulo 23, versículo 42, esta segunda palabra que es: hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una palabra hermosa. Y es hermosa por lo siguiente. Lo primero que podemos nosotros aprender acerca de esta situación es lo siguiente: nunca es tarde para el arrepentimiento. Ese hombre que está colgado en un madero logra salvar su vida en el último momento, cual si fuera una película de Hollywood. Reconocer en medio de una circunstancia difícil a Dios. Pero hay algo que está sucediendo y en donde yo quiero traer su atención. Es lo siguiente. Miren, la narración en el libro de Mateo dice que nuestro Señor Jesucristo fue colgado en el madero y junto a él había unos malhechores. Y dice el libro de Mateo que estos le injuriaban. Al parecer, ambos, la tradición dice que eran Dimas y Gestas, le injuriaban. Y en un momento dado, uno de ellos recapacitó. Uno de ellos se detuvo, dejó de insultar. Uno de ellos fue lleno del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que le permite ver a este hombre más allá de lo que perciben sus ojos a simple vista. A simple vista lo que tiene a su lado es un ser humano castigado y agonizante. A través de los ojos de la fe, tiene al Hijo de Dios que está reconciliando consigo mismo al mundo. La pregunta sería,
¿Con qué ojos estás viendo tú tu futuro? ¿Están puestos tus ojos en lo que tu vista y en lo que tu capacidad pueden ver? ¿O te atreves a mirar a través de los ojos de la fe, en donde Dios tiene el completo control de tu vida? Un hombre colgado en un madero que le dice a otro hombre colgado en un madero: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El malhechor no tiene manera de enmendar su pasado, comprar su futuro. No puede ni siquiera bautizarse. Y eso nos lleva solamente a un lugar. Nosotros somos salvos, no por el cumplimiento de ordenanzas, sino por ser aceptados y perdonados por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y esto es algo precioso. Mientras que el otro malhechor que está en igual condición, a punto de morir, no puede. Y no puede porque no está dispuesto, no puede porque no quiere otra cosa más que la respuesta del momento. No ve eternidad, no ve propósito. Él solamente quiere bajar de la cruz. Él no quiere la salvación. Él no quiere una relación con Dios. Él desea el momento. Él desea una respuesta a su modo. Hermano, qué hermoso es cuando usted y yo podemos venir delante de nuestro Señor Jesucristo como lo que somos. Repetir estas palabras. ¿Qué no hubiesen dado los discípulos por saber quién de ellos iba a entrar primero al reino de los cielos? Eso fue algo que le fue concedido a uno de los más indignos seres de esta tierra. Ese hombre que está colgado en el madero junto a nuestro Señor Jesucristo, a punto de morir. Él incluso recapacita. Se recuerda, ayer le decía que es necesario hacer una introspección, de vernos a nosotros mismos, y él en esa condición tiene la oportunidad, se da la oportunidad, permite que el Espíritu Santo entre en su vida y él puede hacer esta reflexión. Y él le dice a este otro malhechor, dice: oye, nosotros estamos aquí porque lo merecemos, pero él no tiene por qué estar aquí. Él reconoce su condición. Hermano, es necesario que usted y yo reconozcamos nuestra condición como seres humanos. Somos indignos de recibir la salvación de nuestro Dios. Sin embargo, Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice en uno de los pasajes más bellos de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escucha lo que dice el versículo 17: porque no envió Dios al mundo a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. Es una oportunidad. No tenemos, como dijo nuestro hermano Oquelí hace unos momentos, no tenemos por qué esperar hasta el final para buscar acercarnos a Dios. Hoy es el momento en que usted y yo podemos reflexionar, acercarnos a Dios, meditar nuestra condición como seres humanos, reconocer nuestro pecado, reconocer nuestras faltas y venir delante de Dios y tener comunión de la misma manera que este malhechor, que no fue desechado. Y eso es precioso, no fue desechado. Vino delante de nuestro Señor Jesucristo, allí, en esa condición. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dios, acuérdate de nosotros. Que Dios le bendiga. Hermanos, buenas tardes. En este día que estamos recordando las 7 palabras
leyendo un poco y haciendo memoria, hay un escritor, un teólogo que decía que hagamos de estas 7 palabras obras hechas, que no se queden solamente en palabras recordando lo que lo que Jesucristo dijo, ¿no?, ahí en la cruz, sino que las hagamos obras. El día de hoy a mí me tocó hablar sobre Juan 19, del versículo 26-27. Dice la palabra de Dios así: mujer, ahí tienes tu hijo. Juan narra en esta parte como él dice que es el único discípulo que se ha quedado ahí en la cruz. Y en ese momento Jesús ve a su madre, ve a María, ¿no?, y le habla al discípulo que él ama, que en ese momento es Juan, o Juan se dice llamar al discípulo que ama, y le dice a María, ¿no?, mujer, ahí está tu hijo. En el siguiente versículo, de la misma manera, se refiere a Juan y le dice a Juan, ahí está tu madre. Algo de lo hermoso, de lo bonito de este momento, es que Jesucristo está en la lucha por la salvación del mundo. Dios se está preocupando Dios está luchando para la salvación del universo, de todos los tiempos. Él está por salvar el alma de todas las personas de ese momento y para siempre, ¿no? Jesucristo está haciendo la gran obra por la que ha sido mandado, ¿no? Tiene una gran preocupación. Dice la Biblia, y hemos leído que él suda sangre, ¿no?, que tiene momentos de angustia, ha sido torturado, ha sido lastimado, y en ese momento de gran preocupación, él se preocupa por su mamá, ¿no?, por su mamá biológica. Él se preocupa por su familia biológica. Y ahora nos toca a nosotros hacer de este versículo, de esta palabra, hacer la palabra viva. Y es de esa misma manera que hoy yo te pido a ti que tú bendigas y que tú estés en tu casa, que estés con tu familia y que se amen los unos a los otros. Y para eso tengo un ejercicio rápido. Quiero para eso, en vista de que estamos aquí en casa, pedirle a mi esposita que pase con nosotros para que nos ayude a hacer este ejercicio que no nos va a llevar más de 2 horas y nos vamos, ¿de acuerdo? Este ejercicio son todas las recomendaciones que tiene, o no todas, recomendaciones que encontramos en la Biblia y que creemos les pueden servir en estos momentos de cuarentena para ustedes y para su familia, ¿verdad? Sí. Así que vamos a empezar, y pues vamos a empezar uno por uno. Así que recomendaciones para los padres y para los abuelos. El versículo es Eclesiastés 9:9. Goza de la vida con la mujer que amas. Así que en estos momentos de que estás en casa, goza la vida. Gózala, hermano. Goza la vida con la mujer que amas. Estás solo con tu esposa y tenías tiempo que no tenían tiempo solos, tenían tiempo de que estaban los dos con la rutina diaria, goza la vida con la mujer que amas. Siguiente. Tenemos como 20 por cada uno. El siguiente es Proverbios 5:18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate con ella. Sé feliz con ella, diviértete con ella. Y para eso es algo bien importante. Aprende de ella, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta hacer? ¿Qué es lo que le divierte hacer? Yo luego, en estos días ha llegado mi esposa y hemos jugado juegos de mesa, ¿no? Y me he dado cuenta cuál es el juego que le gusta. Me he dado cuenta de algo que no sabía, es que no le gusta perder a mi esposa. Pero hemos estado jugando, alégrate con ella. Muy bien, ahora vamos con las que siguen.
esposas y abuelas. El versículo es Proverbios 21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Y me encantó esta parte porque dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en una casa espaciosa, ¿no? Mujeres, no sean rencillosas, no busquen contienda. Y creo que cae muy bien en esta parte porque la que ha estado más tiempo es la mujer. Me contaba mi esposa que alguien le decía, es que yo estoy acostumbrada a estar en casa, ¿no? O sea, a mí no me cuesta trabajo porque yo vivo en casa, pero te imaginas ahora la mujer y llegan todos, así que no busquen, déjenlo, disfruten a su familia, no busquen no quieran hacer todo a su manera, déjenlo. Esfuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios. Aquí esta es una parte de mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿No? Es toda esta parte, dice, ciñe de fuerza sus lomos, una mujer trabajadora. Y aquí la importancia de esto es síganse esforzando. Ajá. Síganse esforzando. Y la segunda parte que también es muy importante es ve cómo van sus negocios. Ustedes vean y administrense bien en estos momentos. Aprendan a comprar de manera prudente. Aprendan a guiar a sus maridos, a guiar a sus hijos de manera prudente qué es y qué es lo que no tienen que adquirir. Ahora seguimos con los hijos y nietos. Proverbios 15:5. El necio rechaza la disciplina de su padre, mas el que acepta la reprensión es prudente. Algo muy importante, acepten la reprensión de su papá, ¿no? Cuando les digan algo, acéptenlo con sabiduría, no reprochen ustedes como hijos, no digan, ya vino mi papá con lo mismo, ya me va a decir, acéptenlo de la mejor manera. Proverbios 10:1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Esto es muy importante. El hijo sabio alegra al padre. Busquen alegrar a sus papás. Busquen alegrar a sus padres, busquen alegrar a su madre. No sean necios, sean alegres y traigan alegría a ustedes al hogar en estos momentos. Ahora estas son recomendaciones de padres para sus hijos. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esto es muy importante, ¿no? No los exasperen, no los saquen de quicio, no estén ahí incidiendo. Hablen con amor, hablen con prudencia, no busquen sacarlos de quicio. Denle sus tiempos, denle sus espacios, denle la oportunidad de que ellos hagan también sus cosas. No les quieran organizar todo el día, no les quieran organizar toda la cuarentena. Por favor, no los desesperen. Y por último, Proverbios 22:6. Enseña al niño el camino en que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Y este es un momento precioso. Si no has hablado mucho con tu hijo, y si no has platicado mucho con tu hijo, esta es la excusa perfecta para que le hables a tu hijo del amor de Dios. Para que instruyas a tu hijo en todo momento de lo que es Dios para tu vida, de lo que representa Dios para tu familia y lo importante y significativo que debe ser que también represente en la vida de tu hijo Dios. Es momento de enseñarle. Hoy estamos celebrando esta parte, ¿no? Una semana sumamente importante. Es un evento que cambió el universo, que cambió las reglas, que cambió la forma en cómo nos relacionábamos con Dios. Es el momento preciso para que te acerques con tu hijo y le platiques cómo también cambió tu vida nuestro Señor Jesucristo. Y nos falta uno. Deuteronomio 6, versículos 5 al 7. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto es muy importante. Tú en estos momentos ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras repíteselas a tus hijos, y ponlas en todo momento. Está constantemente hablándoles a tus hijos del amor de Dios. Dios te bendiga. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú creaste todo, mi Señor. Sobre toda lengua y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Tú creaste todo, mi Señor. Sobre toda lengua y nación, maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor, quedaste tú y fue por mí, por amor. Ahora vamos a la quinta palabra. Esta se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 18, y dice así: Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra.
Gracias porque nos permites recordar, Señor, este sacrificio que hiciste por mí, por nosotros, Padre, por nuestros pecados, para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso. Gracias, Padre, porque podemos aprender, Señor, y podemos meditar, Señor, y podemos estudiar más de tu palabra. Gracias por tu sacrificio, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces estamos en... para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Entonces, bueno, retomando un poco lo que ha sido este tiempo desde que agarran al Señor Jesús, ¿no? Todo este camino que llega hasta la crucifixión, ¿no? Todos estos azotes, toda esta humillación que está recibiendo por parte de los soldados romanos, todo este dolor. Jesús ya estaba, yo creo que en una condición crítica, ya estaba mal, ¿no? Por la sangre que había perdido, la deshidratación, todos los golpes. Entonces yo creo que nuestro Señor Jesús ya estaba mal, ¿no? Aparte de que, bueno, el libro de Mateo nos registra que en la crucifixión fueron tres horas, de la hora sexta a la hora novena. Bueno, la crucifixión, todos sabemos que es un método que crearon los romanos para castigar, para dar muerte a delincuentes, a los delincuentes más a los peores delincuentes, a los que cometían las cosas más más feas, más viles, ¿no? Y este es el castigo que le están dando al Señor Jesús, ¿no? En este momento. Entonces, ahora sabemos que la muerte que la cruz daba era una muerte por asfixia. Los estudios demuestran que en la posición de cruz uno puede inhalar el aire, pero con muy poco, con mucho esfuerzo se exhala el aire. ¿Por qué? Porque para exhalar el aire necesita fuerzas de manos y pies, y bueno, en esa posición las manos están clavadas al madero, los pies también, y cuesta trabajo. Entonces por eso la muerte de cruz es una muerte por asfixia. Entonces ya podemos imaginar todo este camino que viene, y aparte ya tiene tiempo crucificado el Señor Jesús ahí, ¿no? Y podemos darnos una idea de esta palabra que él dice ahorita: tengo sed. Y son dos tipos de sed las que está experimentando nuestro Dios: una sed física y una sed espiritual, ¿no? Esta sed física se cumple en el Salmo número 22. Vamos a buscarlo para leerlo. Salmo número 22. Salmo número 22, en el versículo 15 dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Es esa sed física de la que nos habla en este salmo, ¿no? Yo no sé si ustedes han experimentado esa clase de sed que se experimenta cuando uno está nervioso y no sé, de que tienes que presentar algún proyecto, y claro, obviamente estás nervioso de presentar algún examen. Llega un momento en el cual se te siente seca la boca, hasta blanca se te pone, ¿no? Yo les voy a contar rápido, ¿no? No tenemos mucho tiempo, pero es terrible esa sed de la física de la que está experimentando en este momento nuestro Señor Jesús, ¿no? Cuando yo 2008 que me diagnostican, uno de los síntomas que no puedo olvidar es ese, ¿no? Yo recuerdo que a pesar del cansancio,
este síntoma de tener la boca seca, de tener sed, era increíble, porque era cuando, así tal cual, yo tenía sed, esa sed de, como lo menciona la Biblia, de que se te pega la lengua al paladar. Es increíble, porque no puedes hilvanar una palabra, no puedes hablar porque se te pega el paladar con la lengua y no puedes decir ni una palabra. Entonces es terrible, porque yo tomaba agua y al instante, así cuando yo pasaba el agua, que me la tragaba, al instante yo sentía que mi lengua se volvía a pegar, yo no podía hablar. Entonces yo creo que ustedes lo han experimentado haciendo ejercicio, deshidratados, lo han experimentado. Es una sensación horrible la que Dios nos está describiendo, la que nuestro Señor Jesús está pasando en este momento, ¿no? Y es esa donde Jesús ya está deshidratado, donde Jesús ya tiene la necesidad de tomar agua para decir las siguientes palabras que Él tiene que decir y que están en la Biblia, ¿no? Y otra sed que también está experimentando, y creo que es un poco más importante que la sed física, es la sed espiritual, ¿no? Y esta sed espiritual la describe el Salmo 42. Vamos a leerlo. Salmo 42. Y todos conocemos esto, porque incluso cantamos acerca de esto, ¿no? Y yo creo que todos tenemos sed de Dios. Por algo estamos dedicando este tiempo en casa para ver y para aprender más de su palabra. Y dice Salmo 42 del versículo 1: Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Y no han experimentado ustedes esa sed. Yo sí lo he experimentado. Es esa sed que cuando despiertas y te das cuenta que has hecho cosas, que has conseguido cosas, que has trabajado, y gracias a Dios por la bendición de darnos y de proveernos. Gracias a Dios, gracias, porque eso es para darle gracias a Él, ¿no? Pero eso no es suficiente, ¿no? Eso no es suficiente, porque llega el punto en el cual nos encontramos, bueno, ya hice, pero no me llena, no me satisface. No encuentras esa paz que Dios, esa satisfacción que solo Dios nos da, ¿no? Y no es hasta que abrimos la Biblia, hasta que nos acercamos a Dios, que entonces empezamos a satisfacer esa sed que tenemos todos nosotros de Dios, esa sed que tenemos de la paz que solamente Dios nos ofrece, esa sed que satisface solamente Dios, que a pesar de que podamos hacer, podamos cumplir, podamos tener, Dios es el único que puede satisfacer esa sed que nosotros tenemos. Cuánto más no todo va a estar mejor estando en su presencia, ¿no? Que esa es una parte súper importante. Dice la Biblia que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Entonces, en este momento, Dios está experimentando la sed de querer estar en la presencia de su Padre, de querer que todo esto concluya, ¿no? Y que Él pueda encontrarse con nuestro Dios y saciar esa sed que solo Dios, que solo ese consuelo que solo Dios nos puede dar, ¿no? Ese bálsamo para nuestra alma, para nuestro cuerpo que solo Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces, nosotros conocemos y
Y en medio de toda esta dificultad, de todo este tiempo en el que estamos pasando, ¿no? Yo he aprendido a que decirle a la gente que todo va a estar bien no es suficiente. Tenemos que presentarles a nuestro Dios. Tenemos que presentar al Dios que nos ha dado respuesta a nosotros, a ese Dios que nos ha llenado de paz y nos ha quitado esa sed que nosotros tenemos, ¿no? En este tiempo donde hay tanta incertidumbre, ¿no? Tenemos que nosotros hablarle a la gente de Dios. No basta con decir que las cosas van a estar bien. Tienen que conocer, tenemos que ser ese vínculo que Dios utilice para que la gente conozca de Dios, que pueda experimentar esa paz y esa llenura que solo Dios nos da a nosotros, ¿no? Entonces quiero terminar esta palabra en el libro de Mateo 25:35. ¿Me acompañan? 25:35 y dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces vamos a trabajar en este tiempo para hablar de ese Dios que quita esa sed que hay en estos tiempos de necesidad. Vamos a orar. Dios, gracias por tu misericordia. Gracias por este tiempo que debemos estar en casa, Padre. Gracias por este tiempo que podemos aprender más de tu palabra. Te pedimos que esta palabra caiga, Señor, en un corazón fértil para que pueda dar frutos, Padre. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hola, hermanos, buenas tardes. Pues ahora estamos desde casa estudiando la palabra de Dios, estudiando las 7 palabras que Dios pronunció en la cruz. Le damos gracias a Dios por todas estas herramientas que nos da para poder seguir aprendiendo de su palabra a pesar de este momento que estamos pasando, de este momento en el que tenemos que estar en casa, que no debemos de salir. Gracias porque Dios pone los medios para poder como hermanos seguir aprendiendo de su palabra, no dejar de escuchar y de aprender, de estudiar de su palabra. En esta ocasión me tocó compartir 2 de las 7 palabras y vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con la primera que se encuentra en Mateo. Vamos a nuestra Biblia a buscar a Mateo, el capítulo 27, el versículo 46. Y dice así, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a hacer una pequeña oración. Dios, gracias por este tiempo, Padre, que tú nos permites estar en casa, Padre, estudiando de tu palabra. Gracias por cada uno de los medios que tú pones para que podamos estar juntos, Señor,
aprendiendo más de ti. Te ponemos en tus manos esta palabra que vamos a estudiar el día de hoy, que tú nos enseñes, Padre, que seas tú el que nos guíe, Padre. Quita de nuestro corazón todo estorbo para que tu palabra pueda caer en un corazón fértil y pueda dar sus frutos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, nunca antes Jesús había experimentado esta separación, este sentir de separación con el Padre, ¿no? Estas horas que ha pasado Jesús de todo el trayecto hacia la crucifixión, ¿no? Es lo que Él hace que comience a sentir esta soledad, este abandono, esta oscuridad, ¿no? Y cuántas veces nosotros no nos hemos sentido de esa manera. Cuántas veces simplemente ahorita, ¿no? Yo por ejemplo, que tuve que trabajar todavía la semana pasada, que estuvimos yendo a trabajar y estuvimos en la calle, cuánta duda, cuánta incertidumbre se ve en la calle, ¿no? Con esta situación. Y muchas veces, no solamente en esta situación, cuántas veces nosotros no hemos pasado por estos valles donde no sabemos por qué estamos ahí, nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué yo tengo que estar pasando por eso? ¿Por qué si tal vez yo he hecho las cosas bien? ¿Por qué tal vez si yo he puesto de mi parte para que funcione? ¿Por qué si yo no he hecho nada malo, por qué tengo que estar pasando por aquí? Pues la respuesta es bien sencilla y es algo que yo he aprendido en mi vida y quiero compartir con ustedes. En estos momentos donde no vemos la luz, donde estamos metidos, donde nos preguntamos por qué, donde sentimos angustia, donde sentimos soledad, donde nos está invadiendo esa oscuridad en la vida, es cuando Dios puede obrar en nuestras vidas. Es cuando Dios se puede acercar a nosotros. Es cuando Dios puede y nosotros somos capaces de decir, ¿sabes qué? Bueno, yo no puedo resolver las cosas. Yo no tengo el poder, yo no tengo la fuerza, yo no tengo lo necesario para salir de esta. Y es donde nosotros podemos entonces reconocer a Dios en nuestras vidas. Es en estos momentos en los que está la contingencia, donde no podemos salir, en donde no sabemos qué es lo que va a pasar, donde nos podemos parar y reflexionar y decir, bueno, Dios, tú tienes el control y siempre has tenido el control. Es donde nosotros podemos entregar cada una de nuestras angustias, donde nosotros podemos entregar cada una de nuestras preocupaciones en las manos de Dios, y Dios puede obrar, porque es en los momentos difíciles en donde nosotros nos volvemos vulnerables, mientras no tenemos la capacidad o no sabemos reconocer que no somos capaces de resolver cada una de las cosas, ¿no? Y es este momento en el que Dios está pasando cuando siente la separación. ¿Y quién no ha sentido esa separación con nuestro Padre? Ese momento en el cual no sentimos que estemos juntos, que estemos haciendo las cosas de tal manera que Dios se muestre en nuestras vidas, ¿no? Y esa separación es la mayor angustia que podemos experimentar en nuestras vidas. En estos momentos de angustia, donde no sabemos qué es lo que va a pasar, nosotros podemos acercarnos a Dios, porque Dios ha pasado por esto, y esto nos lo dice aquí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios conoce la angustia que nosotros podemos sentir. Dios conoce nuestra situación, Dios conoce por lo que estamos pasando, Dios conoce
nuestra tristeza, Dios conoce nuestro temor, Dios conoce nuestro sentir. Y yo te invito a que en este tiempo que estamos en casa, en este tiempo que estamos en cuarentena y que no podemos hacer otra cosa más que estudiar la palabra de Dios, más que aprender a confiar en Dios, más que dejar nuestra vida en las manos de Dios, yo les invito a que estudiemos nuestra palabra, pongamos nuestra vida en manos de Dios y pongamos esta situación en la que estemos en manos de Dios. Dice, y les voy a invitar a que me acompañen a abrir la Biblia en Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Y dice, y es hermoso poder leer esto: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la certeza que nosotros tenemos en medio de todo esto, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras situaciones. Es la certeza que Dios nos da a nosotros y nos deja en su palabra. Confiad, yo he vencido al mundo. Gracias a Dios por esa palabra. Gracias a Dios porque Dios está con nosotros, ¿no? Y lo decía mi hermano Nahum el domingo pasado, ¿verdad? Si nosotros tenemos un plan, vamos a dejarlo atrás y vamos a poner en manos de Dios lo que tenga que pasar. No vamos a renunciar a nuestros planes, vamos a renunciar a lo que nosotros creemos que es lo correcto y vamos a dejar que Dios guíe y nos lleve de su mano conforme Él quiere. Vamos a orar y vamos a terminar esta palabra. Dios, en esta tarde te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias porque a pesar de todo lo que estamos pasando, tú estás con nosotros, Padre. Tú te muestras en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, porque podemos confiar en lo que dice tu palabra y porque podemos agarrarnos, porque tú eres nuestra ancla, Padre, en este tiempo de dificultad, en este tiempo de incertidumbre, de preocupación, Padre. Nosotros nos agarramos de tu mano y confiamos en que tú vas a hacer, Señor, en nuestra vida conforme a tu misericordia, a tu bondad, Padre. Confiamos, Padre, en que tú has vencido al mundo. Ponemos en tus manos nuestra vida, la vida de nuestra familia. Sé tú con nosotros, guíanos y guárdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una vez más, gracias, Padre, por tu amor infinito, por tu gran misericordia, por tu promesa, Señor, de amor para nuestras vidas. Te pido, Dios, que nos tomes de tu mano y nos des de tu gracia. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, Señor, habla nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias por tu don inefable, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. El amor de Dios es grande, la misericordia de Dios también. Él tuvo compasión de nosotros y nos redimió por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra, esta es la parte final de este evento. No es la final, es casi la parte final. Y cuando dice así la palabra en Juan 19:30, cuando Jesús habló, o cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Parecen palabras muy simples, pero lo que implica decirlas y lo que hay detrás de ella es una gran cantidad, es una tarea titánica, con todo lo que de alguna manera implica llegar a este momento. Y es que el propósito del sacrificio del Señor Jesucristo tenía como fin
o propósito básicamente final era redimirnos. Cuando Juan el Bautista encontró al Señor Jesucristo, expresó estas palabras, dijo así: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que al estar en la cruz, el Señor estaba cumpliendo cabalmente lo que se necesitaba para que pudiéramos ser redimidos. ¿Cuántas cosas sucedieron para llegar a este momento? ¿Cuántas cosas pasaron para que esto llegara a suceder? Quiero decir que desde su nacimiento, el enemigo trató de detener, y tal vez mucho antes, que no nos damos cuenta, trató de que esto sucediera. El enemigo estuvo trabajando para que esto no existiera, porque él no le interesa, dice por la palabra de Dios, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarnos, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. También dice también la palabra que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo ha venido para que tengan vida, o para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por mucho tiempo el enemigo buscó la manera de destruir este plan o este propósito de diferentes maneras, que van desde la muerte de los infantes, que van desde ese momento hasta la tentación del mismo Señor Jesucristo para impedir que esto llegara a su fin, que el propósito divino no se cumpliera. El Señor Jesús pudo haber venido, enseñado, sufrido toda clase de desprecios, pudiera haber pasado todo esto, pero si Él no moría en la cruz del Calvario y su sangre no fuera derramada en ese lugar, el sacrificio o lo que hubiera hecho quedaría inconcluso. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, verso 7. Dice que Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte. Y fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que lo obedecían. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Saben una cosa? Jesucristo no le fue fácil. Sabemos que era divino y también humano, pero la verdad, hubo momentos de sufrimiento para que esto se llevara a cabo. Vuelvo a decir, hubo momentos difíciles en el cual Él enfrentó para poder completar esta obra. Así que podemos estar seguros que al expresar estas palabras, lo que Él está diciendo, está poniendo un sello de la obra redentora que estaba consumada por medio de Jesucristo. Jesucristo pagó el precio, un precio muy alto, por ti y por mí. ¿Qué se necesitaba? Morir. Y Él estaba muriendo en ese momento. La palabra de Dios dice en el libro de los Colosenses, capítulo 2, verso 14, dice que Él, anulando el acta de los decretos que había contraria a nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Cuando Jesucristo estaba muriendo o completando este trabajo, estaba sellando, estaba quitando de nosotros aquello que nos tenía o nos obligaba básicamente. Antes de este sacrificio todos estábamos obligados, o el mundo está obligado, el pueblo estaba obligado a cumplir cada una de las cosas que estaban escritas en la ley. Pero Jesucristo estaba pagando y ahora nos libra, porque quita esa parte. Ahora es por su gracia. Dice, despojando a los principados y a las potestades, les exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. En la cruz Jesucristo estaba mostrándole al mundo, estaba diciéndole al diablo: esto que hoy se está realizando te quita toda autoridad sobre aquellos que creen en mí, sobre aquellos de los cuales yo he muerto. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Yo puedo decirte el día de hoy que cuando nosotros estamos escuchando esta palabra, podemos entender que el Señor Jesucristo hizo lo que se necesitaba y cumplió
cada una de las cosas. Lo que está diciendo es: consumado es. No se necesita otra cosa, no se necesita otro sacrificio, no se necesita, podemos decir, lo que tú hagas, porque dice ahora la palabra de Dios, dice en Filipenses capítulo, en Efesios 2, perdón, dice: por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto es de vos, no es de vosotros, sino es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Podríamos concluir, ¿qué nos queda a nosotros? ¿O cómo nosotros debemos de responder a lo que Él hizo, a lo que Él ya hizo, a lo que Él ya concluyó? La obra de salvación está completa, ¿sí? Dios hizo completo el sacrificio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Primera de los Corintios capítulo 6, verso 20, dice: porque habéis sido comprados por precio. Vuelvo a repetir: porque habéis sido comprados por precio. El precio que pagaron por nosotros no es un precio insignificante. Aun cuando es por gracia, pudiera yo decir que el precio es muy alto. Murió el Hijo de Dios, murió un inocente, lo sacrificaron por ti y por mí. Entonces Pablo, refiriendo esto, dice: consideren lo que se hizo, para que ustedes puedan vivir ahora una vida agradable delante de Dios. Dios hizo el trabajo completo para que ustedes puedan vivir bien. Así que hemos sido comprados por precio. Ahora lo que tenemos que hacer es glorificar a Dios con lo que nosotros hacemos en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ojalá pudiéramos expresar nosotros lo mismo que dijo el apóstol Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y el apóstol Pablo dice: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Lo que puedo decir: Jesucristo dijo: consumado es. Ahora el trabajo es nuestro, seguir adelante para poder estar con Él. ¿Qué hay que hacer? Pelear la buena batalla de la fe, seguir adelante. Dios te bendiga.